Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Miles de personas en Europa salieron a protestar en contra del pase sanitario. Ve usted. Más de 200.000 personas han manifestado en diferentes ciudades francesas contra el pase sanitario que conlleva restricciones a las personas no vacunadas contra la COVID-19. Ha sido el tercer sábado consecutivo de protestas, con una participación cada vez más numerosa. La manifestación más importante reunió a unas 15.000 personas en París. Personalmente no estoy vacunada y no me vacunaré. Me da igual lo que me prohíban, ir a las tiendas, a la piscina o al cine, no importa. La vida no tiene precio, la libertad es eso, no vacunarse, no ceder al chantaje del gobierno. También en Suiza hubo manifestaciones. En Lucerna, más de 4.000 personas marcharon contra la vacunación y las restricciones. Y en Ginebra, alrededor de 1.000 con carteles en los que se podía leer "No a la dictadura sanitaria" o "Mi cuerpo, mi elección, mi libertad", pues consideran que las restricciones atentan contra las libertades civiles. En Roma, la capital italiana, se sumaron dos protestas, una organizada por grupos políticos y otra por propietarios de bares y restaurantes, ambas contra la introducción del llamado pase verde. A partir del 6 de agosto será necesario para entrar en cines, museos, piscinas cubiertas, estadios o para comer en el interior de restaurantes. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Un saludo a los televidentes de Señal Global 44. Mira, Cecilia, antes de entrar directamente al tema de las manifestaciones, nada más recordar que en este momento en Francia la incidencia de mortalidad por COVID es la más baja desde junio del año pasado. Esto es, andan promediando entre 5 y 10 muertos diarios. Hay que recordar que generalmente el COVID tiene comorbilidades en aquellos que sufren esta dolencia, esta enfermedad. Bueno, pero lo importante del tema de hoy es el diálogo que se ha establecido entre sociedad, gobierno y medios, puesto que lo primero que hay que recalcar es que cuando Euronews señala que hubo 15.000 manifestantes en París, bueno, más bien eso es el deseo de Bruselas, le hace la capital de la Unión Europea, de ver que ese sea el número de descontentos con las actuales políticas de vacunación y de generación de pasaportes vacunatorios. La cifra real anda oscilando para París en aproximadamente 160.000 y para toda Francia arribita de los 400.000 manifestantes. 15.000 sería una cifra manejable para el gobierno francés, una cifra que le permite no tener que generar una plataforma para dialogar con la gente que protesta. Cuando hablamos de 150.000 a 200.000, entonces sí tendría el gobierno francés que generar una mesa de diálogo con aquellos que están descontentos con las políticas de Emmanuel Macron. Por lo tanto, lo que estamos viendo no es un problema francés, es un problema generalizado a lo largo de toda la Unión Europea, en donde el diálogo de la sociedad con el gobierno está siendo entorpecido por los medios masivos de comunicación. En otras palabras, los medios masivos de comunicación no están, digamos, cumpliendo su función de mediadora entre la opinión pública y las políticas de gobierno. Esto es grave en el contexto de una sociedad, la de la Unión Europea, que se precia de ser democrática antes que nada, libertaria y que busca la igualdad de los ciudadanos. Básicamente, el núcleo duro de esta protesta es precisamente el de los ciudadanos que dicen que se establece una política discriminatoria desde el gobierno y que por lo tanto ellos están protestando, estén o no estén
estén vacunados en contra del pase sanitario, puesto que el pase sanitario, hay que recordar, para la Unión Europea, para Europa en general, trae a mente muy tristes memorias de lo que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el inicio del Tercer Reich con Adolf Hitler, muchas veces lo que se estableció como la necesidad de control de movimientos tenía precisamente como motivo el de filtrar a aquellos que estaban vacunados de aquellos que no estaban vacunados. Entonces, cuando estamos hablando de un medio de comunicación, entre comillas, que tiende a quitarle un cero de importancia en el orden de magnitud a lo que estamos viendo, es básicamente que se ha perdido esa relación triangular en donde los medios son precisamente eso, un medio de comunicación, y se convierten más bien en un ministerio de propaganda que está sirviendo para apuntalar a un gobierno que no tiene absolutamente en este momento ningún recurso verbal para sentarse a dialogar con el 35% de la población francesa que está inconforme con las actuales políticas. Sí, las encuestas de opinión dicen que el 65% están de acuerdo con el pase vacunatorio, el pase sanitario, y el 35% se encuentra inconforme. Bien, esta postura del gobierno de Macron de no escucharlos, de no verlos, y apoyada por los medios masivos de comunicación, va a tener funestas consecuencias a lo largo de este mes de agosto. Hay que recordar que este lunes se implanta el pase sanitario y eso genera una situación en la que ese 35% que se encuentra en desacuerdo con las políticas oficiales, básicamente va a estar en un tema en donde o acatan digamos, con discrepancias, o se ponen en rebelión abierta. Esto va a ser un tema que nos va a acompañar a lo largo de todo el mes de agosto. Ahora bien, mira, señalando el tema de Pfizer, que está en el centro de toda esta disputa, hay que recordar que esta farmacéutica acaba de incrementar en un 25% el precio de su producto y que, bueno, ahora sí, como aquella vieja conseja de que la locura es básicamente el repetir la misma acción esperando un resultado diferente, después de 2 vacunaciones, el doctor Fauci ya declaró que no hay manera de generar expectativa de que las vacunas detengan a la variante Delta. Entonces, esta tercera vacuna es básicamente una situación médica sin precedentes en donde análisis clínicos realizados al vapor por la misma farmacéutica interesada en recabar mayores ganancias le está mandando a los gobiernos cómo generar dicha protección en contra de la enfermedad. Si 2 no fueron suficientes, 3 tal vez sí, pero eso lo veremos en el futuro, puesto que en este momento nos encontramos en el verano. Hay que recordar que los coronavirus en general, la familia de los coronavirus, se presenta estacionalmente con mayor severidad, con mayor fuerza en otoño e invierno. Entonces, básicamente podemos ver el guión de lo que está pasando aquí, en donde se genera una plataforma para una tercera vacunación y llegado septiembre, octubre, con las lluvias y con el frío en Europa, bueno, van a pedir una 4ª o 5ª vacunación. Esta lógica de repetir la misma acción esperando resultados distintos va a generar una situación política de crisis permanente en el corazón de la Unión Europea. Yo considero que Italia, Francia, Alemania y España son el núcleo duro de aquello que se llama la Unión Europea, y en todas ellas hay una fuerte resistencia a la implantación del pasaporte sanitario. La implantación también de una tercera o 4ª vacuna a lo largo del del otoño y del invierno va a generar una crisis política permanente, y es importante señalar a lo largo de esta alocución que el señor Macron no tiene ninguna respuesta, ningún ministerio de salud, ningún ministerio de gobernación ha salido a responder a las demandas de la población, frente a una demanda legítima por parte de la población, sobre todo
en el contexto que durante un año el gobierno de Macron negó tajantemente que se fueran a implantar y que de repente sale con su domingo 7 diciendo ahora siempre sí vamos a imponer el pase sanitario, pues lo que tenemos es una situación que va a derivar en ingobernabilidad en el corto plazo. Veíamos, como hace unas semanas lo habíamos platicado, Carlos, que en esas protestas en Francia la policía ya no estaba reprimiendo a las personas, sino iban acompañándolas, caso contrario de lo que sucedió este fin de semana en Alemania, en donde hay más de 600 personas detenidas. ¿Qué es lo que está pasando también en Alemania? Pues bueno, esos choques, y que bueno, estamos hablando de muchísimas personas que fueron detenidas por participar en estas protestas. Sí, mira, el esquema de represión funciona cuando una manifestación es pequeña, es por eso que Euronews menciona 15,000. 15,000 sería excelente para reprimir, pero cuando tú tienes a 150,000 personas en la calle, la policía ya no puede operar en condiciones de represión, puesto que simple y sencillamente los números no le dan para poder lograrlo. Entonces, mira, hay un escenario de ingobernabilidad y sobre todo de rompimiento de diálogo entre sociedad y gobierno. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Muy serio lo que está sucediendo en Europa con esto de la imposición del pase sanitario. Nos vemos el viernes, Carlos.